Hoy haremos crema muesli. Buenas, ¿cómo les va? Espero que bien. Acá estamos nuevamente para enseñarles a hacer la crema muesli. Espero que les haya gustado el video de la semana pasada que hicimos del daqos de nuez, que juntamente con esta receta y viendo el próximo video, no se vayan, viene el de la torta Esterházy, que es una torta austrohúngara que va juntamente con esta crema muesli y el daqos de nuez que hicimos en el video anterior. La base de esta crema es, como lo es de varios otros tipos de crema, es la crema pastelera. Les dejo aquí el enlace a la receta que ya había hecho yo anteriormente de la crema pastelera. Es exactamente la misma con el anexo de mantequilla. Que bueno, vamos a ir viendo de qué forma, a qué temperatura se colocan para que tenga la mejor textura. La crema pastelera dentro de pastelería es la base de muchas cremas, como es la Chibou, que es con cada dos partes de crema pastelera, una parte de merengue italiano, crema diplomata, que es también cada dos partes de crema pastelera, una de crema batida. Después tenemos la frangipane, que es con frutos secos, en dos partes y uno de crema pastelera. Y luego tenemos la mousseline, que es esta, que es siempre por cada kilo de crema pastelera, la tercera parte, 330 gramos de mantequilla. En este caso, en la receta esta, tenemos aproximadamente una pastelera terminada de 600 gramos y vamos a anexarle 200 gramos de mantequilla. Para esta receta vamos a necesitar también medio litro de leche, 6 yemas, que si están haciendo la receta de la torta, que es el próximo video, le van a servir de las claras que anteriormente hicimos en el daqos. Tenemos 40 gramos de harina y 40 gramos de maicena y 120 gramos de azúcar común, con el anexo al último, una vez que esté templado, de esencia de vainilla. Comenzamos con la receta. Ponemos el medio litro de leche y el azúcar. Y ponemos, por otro lado, en un cuenco vamos a colocar las yemas, los secos, lo vamos a mezclar. Una vez que comenzó a hervir, lo anexaremos lentamente sobre el preparado de yemas. Y volveremos a cocer hasta que comience a hervir. Cuando comienza a burbujear, ya está listo. Ahora le cubriremos con un film para que no forme esa película que con el contacto con el aire. Y cuando llegue a los 40 grados aproximadamente, 35 grados, le colocaremos los 200 gramos de manteca pomada con la esencia de vainilla. Una vez que la sacamos del nylon y ya tiene unos 40 grados, disolvemos los grumos y agregamos la esencia de vainilla. Me gustan todas las recetas que me envían en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el grupo que tenemos en Facebook. Así que los espero siempre y me gusta ver todos sus mensajes. Si les gusta esta receta o todas las que estamos haciendo, espero su suscripción, un me gusta para poder seguir teniendo material de este tipo. Y no se olviden de que próximo a este video llega la torta Esterházy.
colocamos la crema pastelera. Y desagrupamos la harina. Una vez que obtenemos esto, que esto está a unos 35 grados, y tenemos esta manteca punto pomada, anexaremos de a poco la mantequilla. Si llega a estar caliente la pastelera, le va a agarrar, le va a cortar la manteca, y si llega a estar al revés, va a formarse grumos de manteca. Lo ideal es que las texturas y las consistencias sean similares para lograr que se homogeneice mucho más fácil y no logre como esas cremas muselinas que dejan de ser suaves y está llena de grumos. La consistencia es espectacular. Cuando toma frío en la heladera es mucho más firme, especial para tartas relleno de postres. Bueno, acá tenemos la crema muselina y no se me vayan del video, que próximo sigue el video de la torta Esterházy. Nos vemos, hasta luego.